At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Bueno, estoy aquí con las gafas, pero el contenido creo que no me hace falta revisar las notas, pero pues acaso os voy a dejar aquí a mano. No, casi que no empiezo con esto, ¿no? Empiezo así. Se acaba el mes de marzo del 2025 y ya no solo es que estemos hablando de que se acaba un trimestre, que es importante, sino parece que cuando se habla de estrategias siempre pensamos en revisar la estrategia al cabo de, y no pensamos en que la estrategia está muy bien pensarla, está muy bien ejecutarla, pero hay que validarla y ajustarla. Y cada 3 meses ya has tenido un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que puedas tener una idea de cómo puedes ajustar la estrategia. Y no es lo mismo ajustarla en el primer trimestre que en el segundo, que en el tercero. Al final ya simplemente es analizar. Pero sí que es cierto en este primer trimestre donde ya has rodado un poco, es donde tienes que prestar más atención porque a partir de aquí es como que ya esa manera de rodar la estrategia tiene que ir mucho más suave. Así que si quieres saber cómo rodar la estrategia, cómo tienes que hacer ese análisis para optimizar tu estrategia de cara a vender más en lo que quede del año, quédate, porque entonces este episodio, como siempre, es para ti. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados y hoy a optimizar tu estrategia. Porque sabes que al final la vida es, aprender, corregir y así ir poco a poco, ¿no? En varias iteraciones consiguiendo hacer que esa rueda vaya cada vez mucho más fina, cada vez ruede mejor y por lo tanto cada vez llegues antes al destino con el mínimo consumo de tus recursos. Que al final se trata de, como contaba el otro día una newsletter de LinkedIn, de la excelencia con eficiencia, que no es poca cosa. Y tampoco no sé, mira, eso no me quiero extender, pero tenía una conversación el otro día con una persona y me decía, eso es un oxímoron. Y yo decía, no, es que pensamos que la excelencia se tiene que hacer con muchísimo gasto de recursos. Y yo no te digo que no hay que dedicarle tiempo, te digo que hay que dedicarle tiempo de calidad, estructura y dedicarle mucho tiempo a organizar, mucho tiempo a pensar y después ejecutar, pero sin irnos por las ramas, que es casi lo que estoy empezando a hacer yo en este episodio. Te contaba en la introducción que cuando uno implementa una estructura, ¿no? una estrategia de ventas para un año completo, lo haces entre finales de diciembre y principios de enero, defines qué pasos vas a hacer, empiezas a rodar, la comunicas y empiezas a probar, ¿no? No es fácil que pienses que podías haberla revisado antes, pero cada cosa necesita un tiempo de rodaje. Tú no puedes, algo que haya sido una auténtica catástrofe porque hayas decidido hacer un cambio radical de tu vida, de tu existencia, de tu estrategia, de la manera de hacer negocios, no puedes analizar las cosas al cabo de un mes, porque sobre todo cuando vendes a empresas, el proceso es bastante más largo, el proceso es mucho más largo y no te da tiempo a verificar cómo ha ido funcionando. De hecho, fíjate si es tan largo que el otro día en las reuniones que tenemos una vez al mes, toda la gente que está suscrita a mi newsletter, reunión gratuita, por cierto, donde hacemos networking, la gente consulta dudas y me preparo píldoras de formación para contaros cosillas, justo salió este tema, ¿no? De personas que se han cambiado del mundo de vender a personas de B2C a B2B, cómo los tiempos, ¿no?, se acaban dilatando. Por eso es tan importante ser capaz de ajustar la estrategia para que no te pierdas en la vorágine de la dilatación de los tiempos, pero tampoco te relajes en esa vorágine, ¿no? Al final tenemos que ser capaces de encontrar ese equilibrio entre una cosa y la otra. Entonces, ¿cómo podemos empezar a
hacer ese ajuste de la estrategia, si es que hay que hacerlo, bueno, lo primero es plantearse, ¿no? Esto es como todo, te tienes que cuestionar. Cuestiónate y luego verás qué haces con ese cuestionamiento. Pero una de las cosas mejores de la vida es cuestionarse todo. Yo creo que eso te da mucho pie a ver cómo avanzas y cómo haces determinadas cosas. Así que cuestiónate lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y a partir de ahí puedes tomar decisiones o no. Pero lo principal es que cuando tú haces un ejercicio de cuestionar, estás haciendo un ejercicio de sinceridad contigo mismo, de analizar datos, de analizar hechos, y el hecho, como siempre, ya sabes, es irrefutable. La opinión es subjetiva, el hecho es irrefutable. ¿Cómo es, no? ¿Cómo podemos empezar con esta primera parte de ajuste a la estrategia? Pues obviamente la primera parte de todo es evaluar cómo te ha ido en este primer trimestre, cómo te ha ido en estos tres meses que llevas hasta ahora. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Oye, pues cuántos clientes has conseguido, empieza a analizar tus datos, cómo has llevado tu organización frente a lo que tú tenías planeado, frente a lo que realmente has ejecutado, has alcanzado el volumen de ventas que realmente estabas esperando, teniendo en cuenta que es el primer trimestre, todas esas cosas hay que tener como condicionantes, ¿no? ¿Has hecho alguna campaña nueva, una manera diferente de acercarte a la gente? Es decir, tienes que hacer un análisis de esos resultados. Tienes que mirar las métricas. Acuérdate, te dejaré las notas del podcast y en YouTube estará por alguna vez por aquí, tanto las notas del podcast es fácil que lo busquáis KPIs, pero os dejaré por aquí los vídeos de KPIs y cómo analizar los KPIs, ya no solo cómo implantarlos, sino cómo analizarlos, para que puedas de ahí sacar toda la información que necesitas, porque si no este episodio sería eterno. Pero, ¿qué KPIs tendrías que mirar aquí? Pues la tasa de conversión, los ingresos que has generado versus la meta que tenías establecida, o sea, conseguido, ejecutado, ¿no? versus proyectado. ¿Cuál es el tiempo promedio de cierre de una venta para que puedas proyectar en el medio y largo plazo? Y sobre todo el ROI de cualquier inversión que hayas hecho en alguna actividad. Y el ROI, fíjate, el retorno de la inversión no tiene por qué ser necesariamente una actividad que implique un gasto monetario inmediato. Me explico, a veces ese ROI son las horas que has dedicado, ¿no? Entonces, he dedicado 20 horas en este mes o en este trimestre, he dedicado 40 horas, una semana de las 3 por 4, 12, una semana de las 12 que hay, la he dedicado a hacer prospección en LinkedIn, por ejemplo. En LinkedIn he estado mirando cómo hacer las cosas y a partir de ahí es cuando puedes decir, vale, si esa semana lo hubiese dedicado a vender, el retorno de la inversión es de esas 40 horas que he dedicado que me están dando, ¿no? Sí que es cierto que al final casi cualquier cosa en el mundo de los negocios tiene una contraprestación, un valor económico asociado, pero a veces no es que directamente hayas invertido en publicidad o en un evento o en un webinar, sino que ha sido horas, que esas horas tienen un coste y a veces incluso un coste mucho más alto de lo que podría parecer de otra forma, ¿no? Que parece que una campaña de publicidad, un webinar, una comida es mucho dinero, pero 40 horas una persona dedicada a hacer algo, cuidado que es un 25% un mes, ¿eh? Es bastante cantidad de dinero. Tienes que identificar cuáles han sido los principales obstáculos y las principales oportunidades, o sea, lo bueno y lo malo. No te voy a decir tanto que hagas un DAFO, pero sí que es cierto que tienes que ser capaz de identificar qué es lo que te ha ayudado y qué es lo que te ha impulsado, te ha ayudado y qué es lo que te ha frenado a crecer. Porque esto lo que te va a ayudar es ver desde el punto de vista, y analízalo en todas las áreas a la venta, desde el punto de vista de prospección, de presentación, de tratamiento de objeciones, de cierre a la venta, de postventa. En el ciclo completo de la venta tienes que analizar qué factores te han impulsado y qué factores te han frenado, porque de ahí es donde vas a sacar realmente la información valiosa, que es a lo que vamos a contar ahora, para poder ajustar esa estrategia, ¿no? En lo que te queda, bueno, pues no solo segundo trimestre, sino probablemente a lo mejor al final del segundo trimestre puedes hacer un pequeño ajuste, pero en realidad digamos que este es como el ajuste más, y lo otro puede ser pequeño ajuste, ajustes más finos al final del segundo trimestre, pero este es el ajuste como más potente, ¿no? Para que a partir de ahí ya la rueda no puedes estar sistemáticamente cambiando, estoy hablando de ajustar, no cambiar, no puedes estar sistemáticamente ajustando porque no dejas, ¿no? El tiempo suficiente para ver cómo funciona. Entonces, ¿cómo puedes ajustar? Que me enredo, Marta siempre se enreda. ¿Cómo puedes ajustar tu estrategia para este segundo trimestre en base a los datos que has tenido? Bueno, pues volviendo a analizar, ¿no? Esos objetivos y esos resultados y repriorizando algunos objetivos según los resultados que hayas obtenido. Yo qué sé, por ejemplo, si no has alcanzado tus objetivos en el primer trimestre, lo primero que tienes que hacer, no te frustres, la frustración solo lleva probablemente al final a la inacción, pero lo importante es que
recalibres, ¿no? Empieces a mirar, si no he llegado a la meta de número de clientes que quería, sabes que el objetivo no tiene por qué ser necesariamente económico, sino, vale, ¿cómo puedo mejorar, no? ¿Qué tengo que hacer para mejorar esta captación? ¿Cómo tengo que ir a mejorar este punto, no? Si los ingresos están por debajo del objetivo, ¿qué es lo que tienes que hacer para mejorarlo? ¿Te has puesto un objetivo demasiado ambicioso? Y sobre todo es, con lo que has conseguido en este primer trimestre, si lo llevas hasta final de año, teniendo en cuenta si tienes estacionalidad, ¿cómo vas? No solo es el dato del primer trimestre, a lo mejor hay sitios donde el primer trimestre del año es, bueno, pues el de baja actividad, ¿no? No hay que frustrarse, pero si generalmente hago 100 y hago 110 en este trimestre, oye, pues sigo por encima. Pero si generalmente hago 100 y aquí estoy en 80, tengo que echar un ojo, ¿no? Porque si ya he balanceado a lo largo de los trimestres lo que tendría que hacer en función de la actividad, tengo que ver cómo puedo mejorar, bueno, pues esa parte de ajuste de la estrategia para no darte un susto en junio, porque solo te quedan 6 meses, teniendo en cuenta que además, al menos en el hemisferio norte, tenemos el verano y eso hace que cambien muchas cosas. Después tendrás que hacer un ejercicio de sinceridad y quizás el más complejo de todos. Mira el micrófono, que a veces me da la sensación de lo tengo en mute y la hemos liado. Sobre todo tienes que mirar cómo puedes ajustar tu proceso de ventas. Verás, uno tiende a pensar que sabe mejor que nadie cómo vender. Yo una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida es que no sé de todo. Tengo que aprender cada día algo nuevo. Estoy abierta a escuchar nuevas ideas. Algunas resuenan, otras no resuenan. Pero sí que desde luego no puedo dar por sentado que tengo toda la información y que con eso puedo aprender y que yo sé mejor que nadie y que como lo hago yo no lo hace nadie. Esta frase es épica, ¿eh? Debería de ponerla con neones alrededor. Como lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Cuántos conocéis que alguna vez, incluso a vosotros alguna vez lo habéis dicho, ¿no? Como lo hago yo, no lo hace nadie. Efectivamente, es que como lo haces tú, no lo hace nadie. Pero no significa que sea lo mejor de todo. Significa que es tu estilo. Pero ese estilo se puede depurar, se puede mejorar, se puede suavizar o se puede de alguna manera corregir, ¿no? Depende de lo que sea. Por lo tanto, como lo haces tú, no lo hace nadie, pero no significa que sea la mejor opción posible. Entonces hay que estar abierto a escuchar para crecer y apoyarse en el conocimiento de otros y apoyarse en los hechos para darte cuenta de que quizás esa idea que tú tenías encima de la mesa, que habías planificado, que habías ideado, no es la que mejor funciona por más que lo hayas leído o que te lo hayan dicho, porque a veces los consejos de los que nos dedicamos también a asesorar, a veces nos equivocamos. Nadie es perfecto, ¿no? Nadie está exento de meter la pata, de liarla y de acabar generando un conflicto. Así que cada venta tiene un ciclo, tienes que ajustarlo y tienes que conocer en qué parte de ese ciclo, en qué etapa estás teniendo tus mayores errores, en qué etapa estás teniendo algo que tengas que ajustar. No tiene por qué ser un error. A lo mejor estás viendo que has avanzado, ¿no? De repente tienes una captación estupenda, pero es que luego llega la fuerza comercial y están desbordados. Entonces tienes un cuello de botella. Fíjate que no todo es negativo, es que, oye, a lo mejor necesitas ampliar. Y ese es el ejercicio de la belleza de hacer una revisión. No solo es buscar dónde fallo, sino dónde puedo mejorar o dónde puedo sacar más impulso para crecer más rápido o dónde puedo sacar más impulso para vender más, que al fin y al cabo aquí estamos todos para conseguir vender más. Y por supuesto, mira, yo creo que te decía antes la excelencia con eficiencia, ¿no? Optimizar el uso del tiempo y los recursos, por eso el episodio de la semana pasada, que te dejaré por aquí también, en YouTube estará la tarjetita para que accedas a él, te hablaba de cómo organizar una semana y cómo organizar un día para producir más. Porque es que el tiempo, no es que tempus fugit y el tiempo vuele, es que el tiempo se te desliza, se te escurre entre los dedos. Yo a veces tengo la sensación de que el tiempo es como el agua, ¿no? No lo puedes sujetar, se te escapa. Esto es como muy gráfico, pero es que es cierto. Y el agua se cae al suelo, imagínate, la tierra la absorbe y se va, ¿no? Pues exactamente pasa el tiempo. Las horas que se han ido, el tiempo, los meses, las semanas, esas nunca se van a poder recuperar. Y tampoco te tienes que machacar porque eso no lo hayas podido recuperar. Tienes que ver vale, ya pasó, ¿ahora qué hago para que esto no me vuelva a suceder, no? ¿Cómo optimizo? No para recuperar, sino para optimizar lo que tenga y llegar al mismo resultado con la máxima eficiencia, con la máxima utilización de los recursos, que esa es la eficiencia, ¿no? Ya sabes que la eficacia es hacer las cosas bien y la eficiencia es hacer las cosas bien con el máximo aprovechamiento de los recursos. A mí me encanta la palabra eficiencia, me parece que es una obra de arte. Vale, entonces, ¿qué tienes que hacer? Teniendo en cuenta que no todo depende de las horas que le dediques. A más horas no significa mayores resultados. En ventas, no. Teniendo en cuenta esto, también te tengo que decir que
Las horas que le dediques tienen que estar perfectamente organizadas, optimizadas, y no porque te rasques el ombligo o te pongas las manos detrás de la cabeza y vengas a ver si te empiezan a entrar pedidos, te van a entrar ni lo uno ni lo otro. ¿Esto qué significa? Que al final, si tú no controlas a qué dedicas el tiempo, si tú no estás haciendo un óptimo aprovechamiento de tu tiempo, vas a acabar echándole muchas más horas, llevándote a mucha más frustración sin obtener los resultados que tú quieras. Y además vas a estar desgastando recursos, desgastando energía, desgastando salud, y no sé qué más puedes estar desgastando. Por lo tanto, tienes que ver cómo optimizas tus recursos comerciales. Me da igual que sea LinkedIn, que sea una herramienta de email marketing, me da igual que sean las reuniones, me da igual que patees desgastes suelo andando por sitios de oficinas o polígonos industriales, me da igual, lo que sea, tienes que ver cómo lo optimizas. No por estar pateando la calle vas a conseguir mejores resultados. Analiza dónde tienes que ir, dedícale tiempo a ver qué sitio tienes que visitar y luego ya si quieres, vete a patear la calle por el sitio en que creas que están tus clientes porque ya has hecho el estudio previo. Eso es optimizar el tiempo y los recursos. Porque al final, si tú quieres, en una calle hay 15 empresas a las que quieres visitar, a lo mejor resulta que la que más te interesaba es la número 15, la que está al final de la calle. Pero como no has hecho el trabajo previo, has estado en 8 o en 9 o en 10 o en 11 empresas, que ya son muchas a las que vas a visitar, y resulta que no llegas a la 15 porque no te ha dado tiempo o porque ya estás cansado, desgastado, te has mojado, sabe Dios por qué eso. Cuando llegas ya encerrado, la persona que tenía que atenderte no te atendió porque llegaste por la tarde y no por la mañana. ¿Ahí qué significará? Que habrás perdido, a lo mejor de 15, ese justo era el que te interesaba y por no haber hecho los deberes, pues has perdido un día entero de trabajo. Esto es un ejemplo llevado al absurdo, entiéndeme. Pero lo que quiero decir es que no se trata de que trabajes menos horas, sino que las que trabajes las trabajes con mayor eficiencia. Y si lo consigues optimizar y en vez de hacerlo en 8, haces en 6 o en 4, oye, pues enhorabuena. Ahora, ¿qué piensa que harías si le dedicaras 8? Ahí lo dejo, ¿vale? Para que te quedes ahí con la idea. Entonces, reorganiza tu agenda, prioriza todo lo que quieras hacer, busca las herramientas que te ayuden a mejorar este proceso. Me da igual que sea la IA, que sea LinkedIn, que sea una herramienta de cualquier otro lado, que asistas a un encuentro de networking y evalúa dónde necesitas reforzar para adquirir conocimientos, delegar tareas o ampliar equipos si es que lo necesitas o buscar asesoramiento externo. Eso te va a permitir, bueno, pues sacarle más partido a lo que ya tienes encima de la mesa. Y con tus recursos optimizados ya tienes la posibilidad de que esa rueda, estamos hablando de esa estrategia de ventas, vaya creciendo y vaya aumentando. Por supuesto que tienes que, una de las cosas más importantes para vender, ya sabes que buscar un cliente nuevo es obligatorio, pero que también cuesta mucho más. Por eso hemos estado hablando de cómo fidelizar clientes durante todo este año también. Ha sido un tema repetitivo. Acabamos el año hablando de prospección, empezamos el año hablando de fidelización de los clientes y de seguimiento. Te he contado seguimiento en todas las áreas y lo sigo contando en la newsletter. Yo creo que casi todos los días se me escapa la palabra seguimiento, pero tienes que reforzar tu relación con los clientes que ya tienes. Tienes que dedicarles tiempo, tienes que dedicarles cariño, esa palabra es como viene muy de Galicia, hay que darles cariño para que esos clientes sigan estando satisfechos, te sigan comprando y se sigan sintiendo a gusto. Para mí esas son las partes fundamentales, porque tu cliente actual te va a referenciar, va a estar contento, no te va a pelear en precio, no te va a entender toda tu casuística, va a hablar bien de ti a otros, y eso es oro en estado no puro, sino ya pulido, colocado en forma de anillo. Eso es una que caigo. Pero bueno, tú me entiendes. Entonces, con todo esto, ya estás en condiciones de implementar otra vez tu seguimiento de la nueva estrategia. Recuerda que no sirve de nada hacer cambios, hacer ajustes, si luego después no vas a hacer esta parte de seguir la estrategia. Si no, ya te decía antes que si no hablaba de seguimiento no era yo. Aquí te viene esa parte rápida, palabrita del Niño Jesús, de implementar un seguimiento de la nueva estrategia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a ajustar tus KPIs de seguimiento y los KPIs de la estructura, de la estrategia que has montado. Establece nuevos KPIs para hacer este seguimiento, para que tú puedas validar en qué punto estás. A lo mejor has tenido que ajustar algún KPI. Ajústalo, no tienes ningún problema, uno aprende y hay que ajustar cada cosa para estar realmente midiendo lo que tienes que medir. Vuelve a revisar si estabas haciendo correctamente ese seguimiento de tu estrategia, tanto la versión semanal como la versión mensual. Ajusta que estás revisando correctamente todo lo que quieres hacer para que no se te escape nada, porque un trimestre, como te decía, lo hemos visto, ha sido largo, han pasado 3 meses y se pasa volando, que conste. Pero no puedes esperar hasta que vuelva a llegar junio para revisar la estrategia.
¿Te acuerdas lo que te contaba antes? No tienes que estar constantemente validando. Al pasar 3 meses sí que puedes ajustar porque ha tenido un periodo de rodaje, pero no puedes esperar hasta junio para volver a ver si este periodo de rodaje está funcionando. Ahora tienes que estar midiendo, teniendo en cuenta el marco temporal en el que lo estás haciendo, porque ya estamos en la segunda parte, si realmente estos ajustes se están cumpliendo, si las ventas están llegando, si las reuniones se están cerrando, si los eventos que quieres organizar están teniendo asistencia, están teniendo, interés, ¿no? Si estás detectando esa parte de interés. Y siempre, 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 y esto no me cansaré nunca de decirlo, esa motivación, esas habilidades, esa mentalidad de ventas la tienes que tener ahí a tope para que la gente y tú estéis motivados, porque de nada sirve trabajar sin motivación. Créeme que es pues lo más frustrante que hay, levantarse cada día sin tener ganas. Es que cuando te levantas y no tienes ganas de lo que estás haciendo más con ilusión a tu trabajo, al final, pues eso se acaba reflejando en tus resultados. Si no me quería extender más, que ya has visto que siempre me extiendo, no tengo arreglo, pero sí que quería que te quedaras con la idea de que hacer una revisión justo cuando ya llevas 3 meses la estrategia te va a permitir que el segundo trimestre empieces a convertir mucho más, empieces a tener mejores resultados, tus KPIs empiezan a reflejar la realidad de lo que tú te habías marcado y puedas, si quieres en junio, volver a hacer una revisión, pero ya tendrás 6 meses y por lo tanto serán mínimos ajustes lo que tengas que hacer o muchos ajustes si de verdad te has equivocado por completo la estrategia, que no creo que sea tu objetivo. Así que recuerda, por terminar ya el podcast y hacer un resumen súper rápido, que lo primero que tienes que hacer es evaluar, después tienes que ajustar, después tienes que ver cómo vas a hacer ese seguimiento y a partir de ahí, trabajar en la motivación, en la mentalidad, qué es lo que va a hacer unido a la disciplina, que trabajes cada día enfocado para conseguir tus objetivos. Y cuando digo trabajas cada día enfocado para conseguir tus objetivos, me da igual que seas emprendedor, me da igual que seas comercial por cuenta ajena, me da igual que seas el CEO de una compañía, porque tu objetivo también es ayudar a todas las personas que tienes por debajo a que estén motivados, integrados en la empresa, trabajando y consiguiendo que al final entre todos se cree un buen clima, buenos resultados y que el barco, todo el mundo reme en la misma dirección, porque cuando todo el mundo rema en la misma dirección, se acaba llegando al destino. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dame un like y si necesitas que te ayude en algo en concreto, solamente tienes que escribirme. Muchas gracias de verdad, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chao, chao, chao. Bueno, Luciana, tengo la terrible sensación de que esta vez se me ha quedado la cámara un poco levantada. De que hablo como una locomotora. Luciana? Creo que el otro día te llamé Diana, pero porque estaba cansada. Mira que ojarte. Y mañana me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Chao. Si encuentro el botón de parar. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.